Estas son las noticias de France 24. El primer ministro británico Boris Johnson ha sido diagnosticado con COVID-19. Así lo dio a conocer el propio Johnson en un mensaje. La oficina de Downing Street confirmó que el premier ha presentado síntomas leves, se encuentra bien de salud y permanece aislado en su vivienda, desde donde continúa con sus funciones de gobierno. Con más de 85.000 casos confirmados, Estados Unidos se convierte en el país con mayor cantidad de infectados con el COVID-19, superando a China, país origen de la pandemia. Diferentes sectores sociales, políticos e internacionales han criticado las medidas tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump para enfrentar esta crisis sanitaria. Y los gobiernos de América Latina también siguen tomando medidas para combatir la pandemia en sus territorios. Argentina suspendió el ingreso al país, Perú extendió el tiempo de la cuarentena, mientras que la Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó una partida de $2.000 millones para hacer frente a esta crisis. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias en France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar con una actualización con las cifras del avance del número de casos, víctimas y personas recuperadas del COVID-19 a nivel mundial. El día de hoy hay 542.788 casos confirmados. Han fallecido hasta el momento 24.361 personas, mientras que el número de personas recuperadas ya alcanza los 124.351. Y ahora vamos hasta el Reino Unido. Allí la oficina de Downing Street confirmó que el primer ministro británico Boris Johnson dio positivo para coronavirus, para el COVID-19, en una prueba practicada. El premier presentó recientemente síntomas leves y se encuentra en aislamiento en su vivienda debido al diagnóstico. El mismo Johnson también dio a conocer su diagnóstico a través de un video. Hola amigos, os quiero informar de algo que ha pasado hoy. He desarrollado síntomas del coronavirus con alta temperatura, persistente tos y por consejo del médico de Westminster me hice el test del COVID-19 y he dado positivo. Estoy trabajando desde casa, aislado y estoy haciendo lo correcto. El número de fallecidos por COVID-19 en España ha presentado un nuevo repunte en las últimas 24 horas, llegando ya a las 769 víctimas. La cifra fue dada a conocer en una comparecencia ante los medios de comunicación por parte de las autoridades del Ministerio de Sanidad. Pese al alto número de muertes, la curva de contagio en el país ibérico comienza a presentar una desaceleración. Llevamos ya unos cuantos días diciendo que, si bien todavía hay incrementos de nuevos casos, sí que es cierto que da la sensación de que estamos empezando a acercarnos progresivamente a ese pico tan ansiado. El problema es que no consiste solo en llegar al pico, tenemos que llegar al pico, iniciar el descenso y, sobre todo, lo más importante, que ese descenso sea estable, que no volvamos a recuperar y a volver hacia arriba. En desacuerdos, reclamos y sin una propuesta conjunta terminó la reunión virtual entre los líderes de la Unión Europea para discutir, entre otros temas, la ayuda financiera para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, nos dio detalles de este encuentro. Se los presentamos en el siguiente reporte. Los líderes fueron incapaces ayer de concretar un plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Lo piden varios organismos internacionales, desde la OCDE al Banco Central Europeo. Es necesaria más solidaridad, pero la solidaridad europea, que es un cimiento básico en el proyecto europeo, ni está ni se la encuentra. De nuevo, las divisiones entre los países del norte y del sur volvieron a aflorar, tal y como ocurrió en la crisis económica de hace 10 años. Se vuelve a tropezar con la misma piedra. Los países del sur necesitan más ayuda y los países del norte no quieren aflojar. Austria, Alemania, Países Bajos aseguran que cada uno tiene que arreglarse como pueda, que gasten lo que quieran, pero que no cuenten con la ayuda europea. Países Bajos asegura que, en todo caso, podría ofrecer una ayuda de liquidez europea, eso sí, con muchísimas condiciones y durísimas condiciones, tal y como ocurrió con la crisis. Pero países como Francia, España e Italia piden más ayuda, porque se preguntan por qué, si al fin y al cabo la crisis del coronavirus está afectando a toda la Unión Europea. Es verdad que con más intensidad en el sur de Europa, pero todos están afectados. El choque de ayer fue muy duro y realmente es
es una prueba más dentro del proyecto europeo. El presidente francés Emmanuel Macron anunció una nueva misión militar para luchar contra el coronavirus. El operativo recibió el nombre de la Operación Resiliencia y tiene como objetivo proporcionar asistencia logística y médica tanto en Francia como en los territorios de ultramar. Poniéndose una máscara, el presidente francés Emmanuel Macron visitó un hospital militar improvisado en el este de Francia, donde los pacientes con COVID-19 están siendo tratados. Después de la visita dijo nuevamente que el país está en guerra contra el virus, pero esta vez precisó que los militares tendrán un rol importante. Estamos en guerra y ante lo que aún nos espera este pico de epidemia que tenemos frente a nosotros, he decidido por Consejo de Ministros de Ejército y el jefe del personal de defensa lanzar la operación de resiliencia. Aún no se ha confirmado el número de tropas que participarán en la Operación Resiliencia. Pero horas después del anuncio del presidente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas del país dijo que Francia retiraría a sus 200 soldados estacionados en Irak debido al brote del coronavirus. La Operación Resiliencia tiene 3 objetivos. Primero, ofrecer ayuda logística y médica. Esto ya está sucediendo, ya que el ejército francés ha ayudado a evacuar a los pacientes de los hospitales que están abrumados. Para alcanzar ese objetivo, el gobierno dice que 2 portahelicópteros equipados con hospitales a bordo se dirigen a territorios franceses en el Mar Caribe y también al Océano Índico. El segundo objetivo es la logística. Eso incluye transportar máscaras y otros suministros médicos de una región del país a otra. Finalmente, el tercer objetivo es el apoyo a las autoridades. Eso incluye monitorear ubicaciones sensibles, pero no se espera que los militares ayuden a hacer cumplir las órdenes de confinamiento. Y Estados Unidos superó a China en el número de casos confirmados de contagio con el COVID-19. Múltiples sectores, tanto al interior del país como de la comunidad internacional, han criticado al gobierno del presidente Donald Trump por subestimar el peligro de la pandemia. Juan Pupiales nos cuenta más. La Oficina de Seguridad Sanitaria Global de Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional fue formada después del brote de ébola del 2014 y funcionaba como una alarma ante posibles pandemias. Un ente que sobrevivió al cambio de administración, pero que desapareció en mayo de 2018 con Donald Trump como presidente. Su importancia la explicó hace 2 semanas al Congreso el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Sería agradable si la oficina aún estuviera. No lo caracterizaría necesariamente como un error. Diría que trabajábamos muy bien con esa oficina. Trump ha sido cuestionado por la desaparición de esa oficina y esta fue su respuesta. Es la administración, a lo mejor ellos hacen eso. ¿Sabes? La gente hace salir a la gente. Usted solía estar en un periódico distinto al que está ahora. ¿Sabes? Esas cosas pasan. Según asegura el Washington Post, fuentes de inteligencia alertaban desde enero sobre el peligro del coronavirus. Trump habría escuchado con oídos sordos. Y ahora que el país comienza a ser golpeado con fuerza por el brote, Trump insiste en no perjudicar la economía del país. Es un discurso completamente distinto al de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, el estado epicentro de la enfermedad en Estados Unidos. Si usted le pregunta a los estadounidenses que elija entre la salud pública y la economía, no hay competencia. Ningún estadounidense va a decir que se acelere la economía a costa de la vida humana. Según una encuesta de Business Insider, la mayoría de estadounidenses lo consideran a él, el Dr. Fauci, como las fuentes oficiales más confiables sobre el brote de COVID-19. Y en América Latina, los gobiernos de los diferentes países siguen multiplicando sus medidas para hacer frente a la crisis que deja la pandemia en sus respectivos territorios. El gobierno argentino anunció el cierre total de sus fronteras hasta el 31 de marzo. Solo podrán ingresar los ciudadanos argentinos en vuelos de repatriación. De otra parte, la Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó al gobierno del presidente Nayib Bukele una partida de $2.000 millones para hacer frente a la pandemia en ese país centroamericano. A su turno, el gobierno de Perú extendió el periodo de cuarentena, mientras que México evalúa nuevas medidas a nivel federal. No hay ninguna restricción. Pueden venir a México. Solo que hemos tomado ya la decisión
de tener medidas sanitarias más estrictas en aeropuertos. Hemos tomado la decisión el día de hoy que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía. Y el Líbano extendió el confinamiento hasta el próximo 12 de abril para combatir la propagación del coronavirus en su territorio, una situación que preocupa especialmente a los más de 1 millón de refugiados sirios que viven en precarias condiciones en ese país. Marina Sardiña nos cuenta más en el siguiente informe. Después de huir de la guerra en Siria, los refugiados y desplazados tienen que luchar ahora contra la pandemia del coronavirus. Pero las precarias condiciones de los campos de refugiados, sin acceso a medidas sanitarias adecuadas, auguran un desastre humanitario. Mientras que en Damasco las calles estaban abandonadas, mantener la distancia de seguridad es imposible para los sirios que viven hacinados en las improvisadas tiendas. Como han visto la situación en los campos, tenemos miedo al coronavirus. Estas tiendas no pueden protegernos del virus y no podemos higienizar las tiendas. Es una enfermedad que afectó a todo el mundo y no tengo miedo. En realidad quiero estar infectada por el coronavirus y morirme. ¿Por qué? Porque así podría descansar de toda esta vida. En la región siria de Azad, cerca de la frontera con Turquía, los trabajadores de rescate se dedican ahora a desinfectar las aulas y campamentos. Todavía no se han detectado contagios entre los refugiados, pero bien podría deberse a la falta de pruebas entre esta población. Este virus está atacando a toda la humanidad y toda la humanidad debe luchar como una sola. Este tipo de batalla no puede permitirse dejar a nadie atrás. Si alguien se queda atrás, si hay gente pobre o marginada o refugiados o que no son capaces de cuidarse a sí mismos, se quedan atrás. Los esfuerzos para combatir este virus fallarán. Todos tienen que ser incluidos. Por su parte, el Líbano, donde viven más de 1 millón de refugiados procedentes del país vecino, prolongó el jueves la cuarentena hasta el 12 de abril. Introdujo nuevas y estrictas medidas para combatir al coronavirus. Y Francia es lugar de residencia de miles de ciudadanos hispanos. Ellos están viviendo en confinamiento, al igual que los ciudadanos locales, para evitar contagiarse con el COVID-19. Nuestra periodista Erika Olavarría conversó con 2 de ellas que han sabido sacar el lado positivo al encierro obligatorio por el coronavirus gracias a las nuevas tecnologías. La familia de los... Francisca del Castillo es chilena, pero reside en Perpiñán, en el sur de Francia. Hace de profesora de su hijo Marcel, de 7 años, durante estos días de confinamiento, pero también ha aprovechado las horas libres para dedicarse a su gran pasión, la cocina. Francisca tiene un camión de comida que no puede trabajar. En estas horas de encierro ha avanzado en cambio en su blog de recetas y la gran innovación es que las está explicando en forma de historia de Instagram. Ya les mostré la receta del pan. Las visitas a su blog y sus seguidores en las redes han aumentado exponencialmente. Ha sido como una súper motivación ver que un montón de gente se interesa. Mis recetas siempre son simples. Entonces, si a alguna persona le falta un ingrediente, no hay problema, yo lo ayudo. Sabrina Llanos es argentina, pero vive en París. En estos días ha convertido su departamento en un estudio de televisión. Ella dirige una asociación de baile y guitarra flamenca que ha debido cerrar. Por eso han decidido enviar las clases en videos a los alumnos. Sé que no es fácil hacer los cursos en la casa con el teletrabajo y los niños. Pero hay que ver el lado positivo. Podemos hacer los cursos con nuestros hijos. El momento de la edición es lo más lejano, sin duda, a su oficio de bailarina, pero Sabrina le busca el lado práctico. Le sirve para realizar los estiramientos. Es todo por el momento aquí en las noticias de France 24. Recuerde, COVID-19 no es sinónimo de muerte. Quédese en casa, protéjase. Siga con nosotros. Feliz día.